La Fundación Renacer con Amor. El grupo Familias Púrpura. La Fundación Somos Fénix. Y el grupo Amigos Púrpura presentan La valentía se ha disfrazado de epilepsia en el marco de la celebración de la Semana Púrpura 2019. Buenos días. Para celebrar el Día Púrpura, Día Mundial de la Conciencia sobre la Epilepsia, hemos organizado la Semana Púrpura, que irá desde el 26 al 29 de marzo, semana durante la cual se desarrollarán varias videoconferencias sobre temas de epilepsia. Nuestro objetivo es publicar videoconferencias sobre la epilepsia con los temas más relevantes para difundirlos por medio del canal de YouTube de Amigos Púrpura y entregar información concreta y actualizada a los pacientes, familias y cuidadores, así como dar a conocer el tema al público en general. Como primer evento, el 26 de marzo se realizará en la ciudad de Medellín el Día Púrpura, de 1 a 5 de la tarde en el auditorio de Confama, para concientizar y educar sobre la epilepsia. Este será compartido durante la Semana Púrpura en nuestro canal de YouTube, con el objetivo de unir esfuerzos con organizaciones como CEMPI, Centro de Atención en Neurología Pediátrica Integral, Fundación Proyecto Neuroinfancia y Fundación Renacer con Amor. Igualmente, tendremos algunos videos que cortésmente nos han facilitado el Centro Aura de México y AMPE, Asociación Nacional de Personas con Epilepsia de España. Luego tendremos la videoconferencia. Los participantes harán sus preguntas, las cuales deben ser concretas y claras mediante el chat, y al finalizar se responderán las que no fueron resueltas. Durante la semana, uno de nuestros profesionales responderá las demás. Se finalizará con las conclusiones y evaluación de la actividad. Muchas gracias por vincularse a este evento e invitamos a inscribirse en nuestro canal de YouTube Amigos Púrpura para participar en las videoconferencias y seguir nuestras preguntas. A continuación tendremos la entrevista del Centro Aura de México sobre epilepsia convulsiva y no convulsiva. Los invitamos a hacer sus preguntas durante la entrevista. Al finalizar, les responderemos algunas de las inquietudes y otras serán resueltas durante la Semana Púrpura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuide su Salud. Hoy vamos a hablar de epilepsia, un trastorno que afecta a 2 millones de mexicanos. Nos encontramos en el Centro Aura, pionero en el tratamiento integral de la epilepsia. Cuenta con neurólogos avalados por el Consejo Mexicano de Neurología y con subespecialidad en epilepsia. Son epileptólogos. Además, cuenta con neuropsicólogos y neurofisiólogos a fin de tener un abordaje integral de los pacientes con epilepsia, tanto niños como adultos. Aquí se cuenta con tecnología de punta justamente para hacer un diagnóstico preciso del tipo de epilepsia y el tratamiento idóneo para el paciente en particular. Pero vamos a comenzar con un testimonio. Juan José Alvarado, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Juan José, platícanos, hablaste con alguien con epilepsia justamente. Se trata de un paciente que presentaba pequeños problemas como falta de concentración. Acudió a la clínica Aura, donde se le diagnosticó epilepsia no convulsiva. Ahora está bajo tratamiento con excelentes resultados. Vamos a ver la siguiente nota. Saúl Álvarez tiene 38 años de edad. Siempre se caracterizó por su capacidad para concentrarse y realizar análisis, lo que facilitaba su trabajo y otras actividades. Sin embargo, hace 2 años comenzó a sufrir leves mareos y vio disminuida su facilidad para concentrarse. Esa capacidad que yo tenía como de visualizar muchos problemas al mismo tiempo, también la noté disminuida, de visualizar como escenarios o, por ejemplo, yo veía como distintas formas de ver cómo resolver un problema y lo veía así, ¿no? Y de repente se empezó a ver como disminuida. Por ello decidió buscar ayuda médica. En un principio se sospechó de diferentes causas, hasta que por recomendación de una amiga acudió a una clínica especializada que contaba con profesionales en áreas como la neurología. Una neuropsicóloga y ya una neuróloga como tal. Para entender, yo no sabía si era más bien como algo, como una neurosis, ¿no? Se llamaba neurosis y era psicosomático o si realmente sí tenía ya un problema estructural.
Entonces comienza con una serie de consultas, más bien como psicológicas, pruebas y, bueno, pruebas ya estructurales, un electroencefalograma y una resonancia magnética para descartar que se trataba de cualquier tipo estructural. En el electroencefalograma, las especialistas detectaron leves alteraciones eléctricas. Tras determinarse la zona precisa en que ocurría, Saúl inició un tratamiento que ha resultado exitoso. Me he sentido mejor, el mareo ya es imperceptible. Nada más en algunos días donde a lo mejor tengo un estrés muy alto, como lo que acaba de suceder, como que regresó durante un día, pero más porque tuve muchos desvelos y cosas por el estilo. Pero en sí ya no es detectable. Me siento, yo creo que sí hay una mejoría notable en mi capacidad de concentración y todo. Quizás no todavía al 100, pero sí noto la mejoría. Bueno, y para entender lo que es la epilepsia y cómo se clasifica este padecimiento, damos la más cordial bienvenida en Cuide su Salud al doctor Sergio Córdoba. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad. Doctor, ¿qué es la epilepsia? Bien, la epilepsia en la actualidad se comprende como un grupo bastante numeroso de enfermedades y síndromes cuyo origen se ubica en el cerebro. Hay diferentes tipos de epilepsias. Cada tipo de epilepsia se define por la edad a la que comienza la persona a tener sus síntomas, por la historia en su familia o genética, por la existencia previa de alguna enfermedad o lesión que hubiera dejado un problema en el cerebro, una cicatriz, o bien porque los síntomas y signos actuales en la persona indican la presencia actual de un trastorno cerebral. ¿Cuáles son sus causas? Las causas más importantes son, en primer término, genéticas. No todo lo genético necesariamente es hereditario y muchas veces se identifica interrogando a la persona y a sus familiares sobre otros casos que pudieran haber ocurrido en la familia. Las causas genéticas generalmente se relacionan con alguna mutación o grupos de mutaciones que hacen que las células cerebrales estén predispuestas a presentar descargas eléctricas excesivas. Y la otra es lesiones cerebrales, por ejemplo, cicatrices de golpes o traumatismos graves que hubiera tenido la persona en el pasado, el parásito del cisticerco, las cicatrices que ocurren después de haber tenido una embolia, un derrame cerebral. ¿Cómo se clasifica? ¿Hay diferentes tipos de epilepsia? Antes se hablaba del gran mal y pequeño mal. ¿Eso ha cambiado? Las crisis epilépticas se clasifican básicamente en dos grupos, las que llamamos parciales o focales. Esto quiere decir que efectivamente hay una zona cerebral más o menos bien delimitada, donde hay una alteración y donde se genera la actividad eléctrica anormal, y hay las crisis generalizadas, donde el problema eléctrico cerebral desde un inicio abarca todas las zonas del cerebro. Entonces tenemos crisis de tipo parcial y crisis de tipo generalizado, ausencias, mioclonías, convulsiones. Estas son básicamente las formas principales de manifestación de las epilepsias, las crisis epilépticas. Doctor, hay muchos mitos en relación con lo que se debe hacer con una persona que está sufriendo un ataque convulsivo, que está teniendo estas contracciones musculares. ¿Qué debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es, primero, conservar la calma. Eso nos va a permitir observar cuidadosamente qué le está pasando al paciente, a la persona, porque es muy importante después poder describirle al médico qué fue lo que uno presenció, porque eso le ayuda al médico en su diagnóstico. No hay que impedir los movimientos de la persona, no hay que abrazarlo y sujetarlo para que no se esté sacudiendo, pero sí hay que cuidar durante la convulsión que la persona, al caer violentamente al piso o ya en el piso, no se esté golpeteando la cabeza contra un mueble o se esté lastimando contra un objeto.
Doctor, ¿por qué es importante acudir con un neurólogo especialista en epilepsia, con un epileptólogo? Epileptólogos, somos los neurólogos especialistas en el estudio y atención de las epilepsias. Número uno, porque hay enfermedades, tanto cerebrales como mentales, psiquiátricas, como padecimientos cardíacos o hormonales de otro tipo, que pueden dar síntomas que se parecen a la epilepsia y confundirse el diagnóstico, pero que llevan un tratamiento totalmente diferente. Entonces el epileptólogo está en la posibilidad de distinguir cosas que parecen epilépticas y no lo son de las genuinas epilepsias. Segundo, si la persona comienza a padecer apenas su epilepsia, el epileptólogo va a confirmar el diagnóstico. Tener un diagnóstico preciso del tipo de epilepsia que la persona padece es fundamental porque eso nos permite elegir el mejor medicamento para cada persona. Entonces el epileptólogo revisa todo el historial de la persona, confirma el diagnóstico y decide hacer combinaciones especiales de medicamentos para tratar de ayudar a mejorar las convulsiones y las crisis de la persona, o bien valorar la posibilidad de algún tratamiento de cirugía de epilepsia. ¿La epilepsia se cura? Se puede curar, sí, pero más bien normalmente lo que aspiramos es a controlarla. Porque curación significa que los síntomas desaparezcan y la persona ya no dependa de un medicamento. Muy ocasionalmente esta meta se puede lograr, pero lo más frecuente es controlarla. Doctor Córdoba, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuide su Salud. Gracias a ustedes, ha sido un privilegio. Hacemos una pausa, regresando hablaremos acerca de la epilepsia en niños. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Cuide su Salud. La epilepsia no siempre se manifiesta por las características convulsiones que todos conocemos, estas fuertes sacudidas que ya nos describió el doctor hace unos instantes. Hay otro tipo de crisis que puede pasar totalmente desapercibida y que además se puede confundir con otros trastornos, sobre todo en el caso de los niños. Para hablar a este respecto, damos la más cordial bienvenida en Cuide su Salud a la doctora Rosana Huerta. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cuáles son, digamos, los tipos de epilepsia no convulsiva? Bueno, realmente aquí hay dos tipos. Una donde la persona siente todo el tiempo lo que está sucediendo y otra donde desde el inicio se desconecta. Donde siente todo el tiempo hay muchas características. Puede haber cambios de conducta, ser una persona agresiva, puede de alguna manera sentir miedo, ponerse pálido, ganas de vomitar, y solo eso fue una convulsión. Otra manera puede ser sentir un hormigueo, ver que su mano se mueve y es un movimiento involuntario, algunas alucinaciones, y muchas veces antes de poder sospechar a alguien que tiene epilepsia o que los papás identifiquen esto como algo que es para valoración por neurología, pasan por muchos otros lados antes que llegar con nosotros. ¿Qué es lo que sucede dentro del cerebro de estos chiquitos? ¿Qué es lo que ocurre? También las crisis van variando conforme va el desarrollo de los niños, justamente. Aunque la epilepsia es más frecuente en los extremos de la vida, en los niños va cambiando porque un bebé, un recién nacido, está en una etapa de desarrollo. Entonces las crisis se generan por descargas, alguna alteración en un grupo de neuronas específicas, y eso va a generar la manifestación clínica que nosotros podemos observar. Y esta puede ser diferente acorde a la edad. No sé, en un recién nacido puede ser solamente un chupeteo, un movimiento de la carita, quedarse con la mirada fija, un brinquito de una mano. Solo eso puede ser una crisis convulsiva de un bebé. Y conforme van creciendo, las crisis pueden ser manifestaciones distintas. ¿Cuáles serían, digamos, signos de alerta para los papás para poder tomar en consideración que se trata de algún tipo de epilepsia no convulsiva? Algo importante es que justo nosotros tenemos muy claro que crisis no es normal, estas que mencionabas al inicio, aparatosas. Sin embargo, epilepsia no solamente son manifestaciones de crisis, además son cambios conductuales. Entonces puede ser un niño que era tranquilo y de repente empieza a ser muy inquieto, muy hiperactivo, puede ser de repente un niño tranquilo y ahora es muy triste, ahora es agresivo, cambios de conducta, cambios de su personalidad de la nada. O algo que se llama resto conductual, que en un momento estamos nosotras
platicando y de repente estoy muy nerviosa y vuelvo a estar tranquila. Todo eso, si hay cambios de conducta, empieza a descender su desempeño académico en la escuela, si hay algún cambio en estas situaciones u observar algún dato sugestivo de las crisis que mencionamos, hay que acudir inmediatamente. ¿A partir de qué edad? Desde recién nacido. Desde recién nacido. ¿Y cuáles serían, digamos, los estudios diagnósticos para poder confirmar un problema de este tipo? Lo primero es su sospecha clínica y en función de eso puede ser un electroencefalograma. Es mucho mejor un videoelectroencefalograma porque estamos viendo en el momento del evento, a través de una cámara, vemos cómo se desempeñan esas rayas que nosotros llegamos a ver en el estudio. Y estudios de imagen para ver estructuralmente cómo está el cerebro, como podría ser una resonancia, un ultrasonido o una tomografía de cráneo. ¿En qué consiste el manejo aquí en Aura, en el Centro Aura? Es un manejo multidisciplinario justamente porque no solamente son crisis convulsivas, sino tiene que ver, es la crisis más cambios de conducta, más alteraciones en su desempeño. Necesitamos verlo a nivel multidisciplinario, más la realización de estudios. Entonces aquí vemos finalmente neurofisiólogos que pueden hacer los estudios, neuropsicólogos que pueden hacer una evaluación de desempeño y de la conducta y neurólogos especialistas justamente en la epilepsia y en nuestro caso que vemos niños, neuropediatras. En el caso de los niños con este tipo de epilepsia no convulsiva, ¿cuál sería, digamos, el tratamiento? ¿Qué es lo que se puede hacer con ellos? Lo principal es el tratamiento de medicamentos específicos para la epilepsia, más la red de apoyo en la familia porque hay que cambiar la dinámica familiar y obviamente ver una evaluación neuropsicológica de cómo se encuentra para darle seguimiento que no tenga un retardo en ello. Pero más temprano se haga esto, es mucho mejor para los niños. Claro. Con el manejo apropiado, el que proporcionan ustedes aquí en el Centro Aura, ¿cuál es el pronóstico de estos chiquitos con epilepsia no convulsiva? A la mayoría le va muy bien. Entre más temprano se detecte, es mucho mejor. Fácil, yo creo un 70-80% de las epilepsias se pueden controlar con un solo medicamento y tener un buen control y seguimiento. Y después de cierto tiempo puede llegar la oportunidad de intentar retirar el medicamento. Esto se hace gradualmente, bajo control, tiempo sin crisis, un electroencefalograma normal. Si estas condiciones no se cumplen, no podemos hacerlo, pero existe una posibilidad de que en algún momento se pueda retirar. Sin embargo, también existe una posibilidad de que vuelva a empezar con esta sintomatología. ¿Por qué es tan importante que, sobre todo en el caso de los niños, acudan a un centro especializado como el Centro Aura, donde se da este manejo integral de la epilepsia, tanto convulsiva como no convulsiva? Porque están en desarrollo. O sea, mucho de su calidad de vida, de su futuro como adultos y de su felicidad en sí, su rendimiento como un ser humano, depende de que nosotros los detectemos a tiempo. No es lo mismo un niño que me llegó recién nacido, que me llegó al año, al que lleva 5 años y se tardaron todo ese tiempo en poder llegar a un especialista. Siempre creo que vale la pena, entre más temprano, mejor calidad de vida para el bebé. Entonces, sí, eso es muy importante que la gente, si tiene duda, que la resuelva. Puede ser que no sea algo malo, pero ya está claro que no es algo malo. Si no, se van agregando otro tipo de crisis y las cosas pueden complicarse y progresar a algo malo. Entonces, es mejor tratarlo oportunamente y tener un diagnóstico a tiempo. Pues doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cuide su Salud. Muchas gracias, hasta luego. Vamos justamente ahora a escuchar un testimonio. Lisette Arriaga, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, muchas gracias. Tuviste la oportunidad de platicar con un paciente con epilepsia. Así es, Diana. Hoy vamos a conocer a Kevin, un pequeñito de 2 años que fue diagnosticado con epilepsia y aquí en Centro Aura encontró el tratamiento adecuado. Vamos a conocer la historia. Nos encontramos con los abuelitos de Kevin, quien fue diagnosticado con epilepsia del lóbulo temporal y nos van a comentar cómo ha sido este proceso en su vida. Señora Alicia, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias. ¿Cómo fue que empezó esto con Kevin? Presentó fiebre y mucha rigidez en su cuerpo y con la mirada muy fija. Señor Miguel Ángel, además de estos síntomas, ¿Kevin tuvo algunos cambios emocionales en su actitud? Sí, muy agresivo, se aislaba mucho de nosotros, sí hubo mucho. Nos dimos cuenta de muchas cosas del niño, que no era normal, cuando otras veces había sido muy tranquilo. Sí, pero sí hubo cambios ahí en su enfermedad.
La primera crisis de Kevin fue en febrero del presente año. Presentó una convulsión tónico-clónica generalizada. Este tipo de convulsión produce pérdida de conocimiento y contracciones musculares violentas. Después de este primer episodio, Kevin fue llevado al médico, pero no recibió un tratamiento adecuado, ya que la fiebre y las crisis continuaban. Fue así como decidieron acudir al Centro Aura. Ahí no nos dieron un diagnóstico hasta que llegamos aquí al Centro Aura, fue donde le diagnosticaron la enfermedad. En el Centro Aura, Kevin encontró el diagnóstico certero. Ha tenido un especial y correcto seguimiento de su desarrollo para canalizar que sus habilidades vayan desenvolviéndose de forma correcta. Y a la par, le fue prescrito su tratamiento farmacológico. Señora Alicia, ¿qué cambios notó usted en Kevin antes y después del tratamiento adecuado? Pues completamente distinto, porque su agresividad pasó a ser el Kevin que era al principio, noble, y a pesar de que ella volvió a presentar fiebre, ya no tuvo crisis, ya no volvió a tener ese problema que tenía el niño. Ya no tuvo crisis hasta ahorita, con el medicamento que aquí le recetaron. Hacemos una pausa, regresando le explicaremos cuál es la importancia de la neuropsicología en el manejo integral de la epilepsia. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en Cuide su Salud. Cuando una persona tiene epilepsia, en el caso de un niño o de un adulto, esta puede tener severas implicaciones emocionales. De ahí la importancia de tener un abordaje neuropsicológico y un tratamiento neuropsicológico de esa persona a fin de que pueda tener una mejor calidad de vida y desempeñarse mejor en los diferentes ámbitos de la vida diaria. Para hablar a este respecto, damos la más cordial bienvenida en Cuide su Salud a la doctora Marisol Montes de Oca, doctora en neuropsicología. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, bien. Platíquenos, por favor, ¿cuál es el papel de la neuropsicología en el caso de un paciente con epilepsia, ya sea adulto o menor? Lo más importante para ayudar al diagnóstico neurocognitivo del paciente es nosotros como neuropsicólogos apoyamos al diagnóstico de cada uno de estos procesos cognitivos que pueden estar alterados por la epilepsia. La epilepsia puede tener muchas implicaciones en la cognición del paciente. Esto quiere decir los procesos que utilizamos diariamente para realizar muchísimas actividades, como pueden ser nuestra memoria, nuestro lenguaje, una función ejecutiva, que es cómo nosotros vamos ordenando nuestras ideas y cómo vamos a realizar una acción. Y estas implicaciones pueden llevar a la vida diaria del paciente a tener muchísimos problemas. Si estas funciones, porque es un conjunto de funciones, las que todas van a ir trabajando al mismo tiempo, empiezan a alterarse, el paciente va a empezar a tener complicaciones o alteraciones tanto en su conducta como en sus emociones y en cómo va a manejarse en distintos entornos. Por ejemplo, un niño en la escuela puede tener alteraciones de aprendizaje, un adulto en su trabajo puede tener a lo mejor problemas de ejecución o manejo con otras personas. Entonces, no nada más es el proceso de la enfermedad, sino cómo el paciente se envuelve en su medio, ¿no? Doctora, en el caso del diagnóstico que usted mencionaba, por ejemplo, muchas veces pues hay pacientes que pues son diagnosticados con trastorno por déficit de atención. ¿De qué manera ustedes pueden confirmar ese diagnóstico o establecer el de epilepsia? Por ejemplo, la epilepsia tiene muchas alteraciones que van de la mano con otros procesos. La atención, por ejemplo, con los pacientes de epilepsia del lóbulo temporal o del lóbulo frontal, tienden a alterarse. Entonces es distinta la etiología en cierta forma de cómo un paciente con solamente déficit de atención se comporta comparando con un paciente, por ejemplo, con epilepsia del lóbulo frontal o con epilepsia del lóbulo temporal.
Las alteraciones pueden ser muy variadas. Por ejemplo, en un niño con epilepsia, que estamos hablando de un niño de epilepsia de 6, 7 años, por ejemplo, va a empezar a tener alteraciones en sus tiempos de estudio, a lo mejor no aguanta más de 10 minutos de clase, se le olvidan las cosas y empieza a tener algunas otras implicaciones que van de la mano con las alteraciones de la atención. Sin embargo, usualmente lo que está más afectado es la memoria. El proceso entonces tenemos que ver por medio de evaluaciones y de pruebas estandarizadas para población mexicana qué tipo de atención es la que se está viendo afectada y si también está afectada la memoria o no. Esto nos va a hablar, por ejemplo, a comparación de un paciente con epilepsia del lóbulo frontal, que usualmente la impulsividad es la que está más afectada. No es tanto entonces la atención, sino que el impulso de querer hacer algo y no poder frenar es lo que se va alterando. Entonces hay que evaluar qué tipo de alteración es la que está ahí en ese momento. Claro. Y correlacionarla con el diagnóstico que nos dé el médico. ¿De qué manera se incluye a la familia en todo este tratamiento neuropsicológico? Es importantísima la familia porque no nos ayuda nada más el que venga el paciente a hacer la rehabilitación con el neuropsicólogo especialista, sino también la familia tiene que aportar y tiene que ayudarnos a entender todo el concepto que va a ir alrededor del paciente que esté en neurorehabilitación. La atención neuropsicológica forma parte de este abordaje integral que ustedes ofrecen en el Centro Aura. Es primordial y nosotros estamos aquí precisamente para hacer eso. No nada más hacemos el acompañamiento al paciente, sino también a las familias. Hay un grupo de apoyo específico para los familiares, para que ellos también reciban este apoyo que necesita como familia, integrarse y saber que su familiar está pasando por un proceso en el cual está rehabilitándose y está mejorando, pero también la familia necesita ser escuchada y también la familia necesita involucrarse en este proceso y también ellos necesitan ser de cierta manera sanados en esa relación interpersonal que están teniendo, porque muchas veces los mismos padres o los hermanos o los abuelos pues se preocupan evidentemente por el paciente y necesitan saber cómo los pueden ayudar, ¿no? Es muy frustrante muchas veces para muchos pacientes que tienen alteraciones del lenguaje, no me acuerdo cómo se llama esto cómo se llama. Entonces enseñarlos a darle ciertas técnicas de cómo decirle, bueno, a lo mejor dile la primera letra con el que empieza el nombre de eso y con eso le podemos ayudar, ¿no? Y no que siga la frustración de no sé cómo es. Esas técnicas muchas veces a los familiares les funcionan y también los ayudan a que no haya consecuencias de comportamiento con los pacientes. Pues doctora Montes de Oca, muchas gracias por habernos acompañado en Cuide su Salud. Gracias. Vamos a escuchar la siguiente historia. Irlanda Maya, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dian? Muy bien, muchas gracias. Te comento, fíjate que tuve la oportunidad de entrevistar al señor Jorge Malacón y su caso es muy interesante. Él tenía una epilepsia localizada en el lóbulo frontal. Veamos de qué se trata. Jorge Malacón tiene 35 años. Desde que era un niño, manifestó serios problemas de conducta y de atención. Era un chico muy impulsivo y rebelde. Sí, los primeros síntomas, crisis convulsivas, y pues yo siempre fui un chico apartado normalmente de los demás. Y bueno, cuando yo tenía 10 años, ahora tengo 35, no existía la tecnología en México para detectar correctamente el tipo de epilepsia que yo tengo. Por eso, Jorge recibió diferentes modalidades de tratamiento. Ninguna funcionó hasta que llegó al Centro Aura, especializado en epilepsia. Aquí, después de diversos estudios, le diagnosticaron epilepsia del lóbulo frontal. A partir del diagnóstico certero, Jorge pudo recibir un tratamiento específico que marcó la diferencia en su vida. Lo principal de esta clínica es que los médicos se involucran más socialmente con el paciente. Los médicos son mucho más especializados, son neuropsicólogos especializados en epilepsia. Esta clínica es lo mejor que existe en México. Es una clínica de primera generación que está conectada con otros países, que está conectada con muchos tipos de epilepsia que los tienen bien sintomatizados, y los medicamentos que nos dan aquí son
excelentes de primera generación, sin sedantes, no te dañan los riñones, no te dañan el hígado, medicamentos muy especializados, médicos de primera generación, es lo mejor que hay, sí. Me siento perfecto, sí. El Centro Aura es un centro integral especializado en epilepsia que tiene el objetivo primordial de ofrecer un tratamiento integral para este padecimiento. En el caso de la epilepsia es fundamental un diagnóstico oportuno y un tratamiento certero a fin de tener la mejor evolución posible con la enfermedad. Si usted considera que puede tener o alguien que usted conoce puede tener signos o síntomas de epilepsia no convulsiva, es importante que acuda al Centro Aura para recibir un diagnóstico certero. O bien, si ya tiene un diagnóstico pero busca una segunda opinión, no dude en acudir al Centro Aura con médicos especializados, neurólogos certificados por el Consejo Mexicano de Neurología, subespecialistas en epilepsia, así como todo un equipo especializado en este padecimiento que le darán la mejor atención. A nombre de todo el equipo que hace posible la realización de Cuide su Salud, agradezco el favor de su atención y les deseo una excelente tarde. Hasta la próxima. Para terminar, nos gustaría que enviaran sus opiniones, recomendaciones y nos cuenten qué les quedó de aprendizaje de la entrevista. Estaremos pendientes de responder sus inquietudes a lo largo de la Semana Púrpura. También queremos agradecer al Centro Aura de México por prestarnos su colaboración. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Amigos Púrpura, Renacer con Amor, Familias Púrpura y Somos Fénix. En Instagram nos encuentran como @amigospúrpura, @renacerconamor, @familiaspúrpura. En Twitter nos encuentran como @amigospúrpura. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Amigos Púrpura. Buenos días y los esperamos en nuestra próxima videoconferencia.